Hola chicos, pues ya estamos por finalizar este, este día. Solo nos queda que analicemos los tipos de estudios comparados y la verdad es un tema bien interesante porque pues ya llegamos al punto de saber qué tipo de estudio podemos aplicar en nuestra investigación. Recapitulando, ya te diste cuenta que existen diferentes técnicas para estudiar la ciudad, que existen técnicas de recopilación de información, que existen técnicas de análisis y dentro de esas técnicas pues están los estudios comparados. Ahora, ya vimos que se implementan mayormente en ciencias sociales. Sin embargo, es importante considerar que para que se implementen en estudios urbanos tenemos que tener una base epistemológica, es decir, un análisis desde la teoría, checar la esencia, y eso nos va a llevar a pues una correcta aplicación del estudio comparado. Ahora, a partir de aquí vamos a vislumbrar qué tipo de estudio comparado tendríamos que nosotros implementar. En la actividad anterior te pregunté cuáles son los aspectos o cuáles son pues esas características que tú considerarías para comparar tu ciudad con otra, ¿no? Posiblemente te fuiste con aspectos similares, ¿no? Yo te sugería quizás que se analizara desde la ubicación geográfica o desde la topografía, ¿no? Una ciudad similar que tenga, pues a lo mejor, si es una ciudad cercana al mar, ¿no? Ejemplo, quizás tenemos Campeche, una ciudad amurallada, bueno, entonces yo a lo mejor compararía esta ciudad con otra que tenga esas características geográficas, ¿no? Y eso se llama comparación eh, por similitudes, ¿no? Ahora, no solamente existe ese tipo de comparación, existen más, la comparación individualizadora, la comparación con base en hallazgo de variaciones o incluso integradora. La comparación individualizadora es la más común, es la que más se da y se centra en el caso, en el estudio de un caso único, ¿no? Mm, por ejemplo, tenemos Pachuca, ¿no? Vamos a analizar la comparativa del crecimiento poblacional de Pachuca o de su desarrollo de la traza urbana en 1980, 1990 y 2000, ¿no? Entonces, estamos centrándonos en Pachuca, ¿no? Y estamos centrándonos en pues una comparativa individualizadora acerca de pues este contexto histórico, ¿no? Cómo nosotros pues podemos identificar esas características de acuerdo a el año que se está analizando. Versus la comparación con base en variaciones, que aquí nosotros lo que indagamos es el principio de variación, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Aquí tenemos que considerar que pues normalmente no existen tantos datos duros o datos cuantitativos y que se descuidan a veces los preceptos teóricos. Por eso la sugerencia es que no se descuide y al contrario, ¿no? Se trabajen con conceptos definidos, que tenga una delimitación en cuanto a las variables y pues se toma en consideración el tiempo. El ejemplo que podemos nosotros presentar es el que genera Feinstein acerca del desarrollo inmobiliario, tanto en Nueva York como en Londres, ¿no? Identificar sus variaciones sería, pues, cómo este desarrollo inmobiliario se da en Nueva York versus Londres, ¿no? ¿Cuáles son estas particularidades, estas diferencias, esta variación entre cada ciudad en este proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, se menciona, ¿no? El impacto de la globalización o el cambiante entorno construido de las ciudades como posibles variables. Ahora tenemos el método comparativo integrador o globalizador, o como le decía, la comparación integradora. Pues es aquí cuando tenemos diversos fenómenos locales, pero que se van a concebir desde un sistema global, ¿no? Es como si nosotros viéramos desde un panorama global.
las circunstancias o las situaciones a analizar en una ciudad. Aquí lo que dice Robinson 2010 es que dirige la atención a las redes y conexiones entre diferentes unidades dentro del más amplio sistema considerado. Es decir, nosotros estamos viendo como en vista aérea y cómo estas interconexiones se están dando, ¿no? Y esta vista aérea sería el sistema más amplio. Aquí también hay otro punto que quiero recalcar, que dice que la búsqueda del oculto, la esencia, que finalmente será enriquecida por los fenómenos y estos últimos serán a su vez nutridos y explicados por las leyes generales. Es decir, en nuestro punto de partida, pues va a ser eh, una base, ¿no? Una base epistemológica, una esencia, la búsqueda del oculto, ¿no? De ahí, pues vamos a ver estos fenómenos, ¿no? Cómo a través de entender la raíz se van a dar, pues, o podemos nosotros observar con mayor nitidez y claridad los fenómenos. Sin embargo, eh, digamos que la causa o la explicación para esta comparación se va a dar a través de leyes generales. Ejemplo, tenemos los conflictos de clases urbano en África y América Latina, análisis comparativos desde una perspectiva de sistema mundial. Entonces, aquí para que nosotros entendamos los conflictos que surgen en África y en América Latina, primero vamos a verlo desde, bueno, o vamos a entenderlo desde una ley mundial, desde un sistema mundial, ¿no? Aquí el resumen o el abstract menciona lo siguiente, ¿no? Este artículo toma una perspectiva global basada en el trabajo de Amin, de Frank, de Wallstein, para comparar aspectos de la lucha de clases urbana en África y América Latina. Se describe el desarrollo de países específicos, México y Nigeria, con una discusión más detallada de las ciudades de Monterrey y Cano. El análisis se realiza sobre una base histórica y busca establecer que la naturaleza de las luchas de clases urbana se explica en gran medida por la forma en que una región se incorpora a la economía mundial. Entonces aquí ya está, ¿no? O sea, fíjense, cómo tenemos para empezar dos continentes, que es África y América Latina, ¿no? El objeto de estudio, que sería conflictos de clases urbanos. Ahora, digamos que la muestra o como la parte más específica, Monterrey y Cano. Y de ahí tenemos cómo esto se va a estudiar y a entender desde una perspectiva global. ¿Y cuál es la perspectiva global? La economía mundial. Aquí también les traigo otro ejemplo y nos dice lo siguiente, similares en su diferencia. Un estudio comparativo de Bogotá futuro y el proyecto orgánico para la urbanización del municipio de Buenos Aires. El objetivo de este artículo es analizar dos proyectos de urbanismo desarrollados simultáneamente durante los años 20 en las ciudades de Bogotá y Buenos Aires. Fíjese cómo aquí en esta investigación podemos tener dos técnicas comparativas, ¿no? Primero, la técnica homogeneizadora o de similitudes, en donde se ve en cuanto a los proyectos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Aquí es la similitud del tiempo durante los años 20. Después tenemos Bogotá Futuro, que es un proyecto, y el proyecto orgánico, que es el otro, ¿no? Con características técnicas formales y bases teóricas divergentes. Aquí entonces tenemos las variables, ¿no? La comparativa desde la variación, ¿no? Desde el hallazgo de variables. ¿Por qué? Porque entonces aquí tenemos bases teóricas divergentes. Ahora, fíjense cómo nosotros a través de este análisis nos vamos dirigiendo hacia este último tipo de comparación. Dice, este estudio utiliza una metodología comparativa cuyo objetivo es entender el desarrollo de procesos de pensamiento y acción en relación con los instrumentos sobre los cuales se basan. En este sentido, este análisis nos permite ver cómo a partir de herramientas distintas
dos sociedades urbanas con características sociales y políticas diferentes pueden generar cambios convergentes en sus mecanismos de transformación urbana, ¿no? Finalmente, este artículo pretende contribuir a una historia urbana transnacional a América Latina. Entonces podemos ver cómo en este artículo se mezclan dos tipos de comparativa. Así que, para recapitular, vimos aquí la comparativa individualizadora. No les coloqué como tal una diapositiva, pero existe la comparativa por similitudes, después la de variaciones y por último la globalizadora, ¿no? En este último artículo que tenemos como ejemplo, podemos nosotros destacar que a lo mejor en una investigación no solamente se utiliza una técnica comparativa o un tipo de técnica comparativa, como en el caso de esta, que a lo mejor solamente vimos aquí la globalizadora, o en el caso de esta, que vimos la de variaciones, sino que podemos ver que en algunas investigaciones existe una mezcla de tipos de comparaciones, ¿no? Como en este caso tenemos la de similitudes, pero también tenemos la de variaciones. Como conclusión, la comparación ofrece no solo una mirada novedosa para estudiar lo propio, sino que posibilita incluir el estudio de mundos contrastantes que permitan nuevas contribuciones teóricas enriquecedoras desde otras realidades. Y también me gustaría sumar que la comparación como técnica de análisis en estudios urbanos es viable y que bajo ciertos criterios pues aporta resultados favorables a nuestra investigación. Ahora, para cerrar con broche de oro este día, van a realizar la siguiente actividad, que es la resolución a esta pregunta. ¿Cuál consideran que es el valor de la comparación como medio para la producción de conocimiento y la investigación urbana? Sé objetivo. Estas conclusiones que te acabo de dar es una perspectiva también personal. Sin embargo, a través de esta mirada que empezamos a nosotros analizar el día de hoy y quizás ah, ah, pues a través de también tu búsqueda, ¿no? Y tu autoaprendizaje en cuanto a ese tipo de técnicas que tú puedas igual integrar o a lo mejor te dio curiosidad y tú puedas igual estar buscando, pues puedas tener esta reflexión y esta respuesta, ¿no? ¿Tú consideras que existe un valor? ¿Cuál es ese valor? ¿O tú consideras que ese valor pues es mínimo, ¿no? Que a lo mejor otras técnicas de análisis pues puedan aportar mayor valor o que es muy confuso para la implementación en la investigación. Esa es la actividad y con esto ahora sí cerramos el día de hoy la temática de estudios comparados. Muchas gracias por la atención prestada.